Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto vernos nuevamente para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido para compartir conocimiento de una manera continua, sin fin de lucro. Dirigido a todos los que nos gusta nuestra profesión, que es la contaduría, profesores, estudiantes, contadores públicos y contadores privados de nuestro país y fuera también de nuestras fronteras. Ya estamos en el año número 8 de haber iniciado esta aventura de este programa de contaduría pionero en lo que es redes sociales y en lo que es compartir sobre temas de actualidad del área de contaduría. Felicidades a todos los que celebraron el mes de mayo, el mes del contador, y aprovecharon todas las capacitaciones que dieron los dos colegios profesionales y que nos pudimos ver algunos en algunas actividades y compartir realmente también momentos sociales de nuestra profesión. El día de hoy vamos a analizar un tema que han salido varias noticias, por cierto, en estos días, sobre lo que son las juntas de educación. Y el tema que le dimos a este programa fue responsabilidad de los contadores privados de juntas de educación y administrativa. Hoy también allanaron una escuela en Alajuelita también sobre el tema de juntas de educación, y hoy vamos a hablar un poquito desde el punto de vista desde adentro del contador privado que lleva las contabilidades de las diferentes juntas de educación de instituciones de nuestro país. ¿Quién va a estar con nosotros? Desde el 2018 no viene aquí a Radio Costa Rica, así que hay que regañarlo. Tenemos al licenciado Jonathan Ballestero Chávez. Él es licenciado en Contaduría Pública, contador privado incorporado, asesor financiero y especialista en juntas de educación y administrativo, asesor en contratación pública. Bienvenido, Jonathan, un gusto tenerte otra vez con nosotros para compartir este tema que solamente ustedes, los contadores que están detrás de estas juntas de educación y muchos delante de las juntas de educación, va a podernos explicar qué es lo que está pasando y también qué cambios vienen o qué cambios están haciendo actualmente sobre este tema. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, doña Ivette, un gusto volver a acompañarla acá después de casi 5 años prácticamente. Pero antes nos vimos en línea. Estuvimos en una capacitación en línea, sí. Es decir, que vimos en temas juntas también. Pero bueno, un gusto de volver acá y a compartir, ¿verdad? Después de pandemia y a conversar un poquito de este tema, ¿verdad? Que últimamente ha sido tan controversial. Exactamente, que ha dado de qué hablar estos días realmente en diferentes medios de comunicación. Sí, lo que pasa es que muchas veces la parte que sale es la negativa, la amarillista, y hay mucha tela que cortar detrás de esto, ¿verdad? Y creo que el tema de contadores, pues por nuestra profesión estamos muy expuestos al manejo de cierta información que para las autoridades muchas veces en investigaciones es muy, muy indispensable, pero que no necesariamente en muchos casos involucra una mala práctica, un mal actuar del profesional. Que era lo que estábamos conversando ahora, que este allanamiento que hubo fue en la escuela y también en la oficina del contador privado. Entonces, que es una información que obviamente todos los contadores manejamos desde las diferentes instituciones, empresas que manejamos, y hace unos años fue en Pérez Celedón también que allanaron a un contador privado, pero de una empresa, no era una junta de educación, pero era empresa. Entonces, A o por B, nuestra profesión está expuesta, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos iniciar cuáles son los deberes del contador privado cuando lleva este tipo de contabilidades. Conversábamos que están las que están en reglamentos, en leyes, en contratos, las que se hacen por costumbre o aquellas funciones que salen en el momento de algún momento de trabajo que se esté realizando en las juntas de educación. Correcto. Formalmente, bueno, las juntas trabajan bajo reglamento, ¿verdad? El reglamento de juntas de educación y juntas administrativas. Este reglamento, pues obviamente de carácter legal y de cumplimiento en todo
en todos sus artículos, y viene separado por responsabilidades de cada uno de los actores, desde el director de la institución hasta el contador, y cada uno de los miembros de junta. Dentro de las responsabilidades, bueno, el artículo 79 del reglamento estipula cuáles son unas de las tantas responsabilidades que tiene el contador. Muchas de esas son firmar conjuntamente con presidentes, entregar informes contables, que son ya informes bajo ciertos esquemas del MEP, atender a las diferentes consultas de la Junta, rendir el informe el mensual, el trimestral, el anual, atender esas consultas. Todas esas cosas van de la mano, ¿verdad? Y son parte de las responsabilidades que vamos teniendo nosotros según reglamento. Según reglamento, que eso es importantísimo, ¿verdad? Quiero saludar a todos los contadores, especialmente a los contadores de Cartago. Gracias por el recibimiento que me hicieron en su regional, por la charla que compartimos. Realmente fue un honor. Y aquí don Jesús Macís me está recordando que estuvieron con nosotros. Nos dice: buenas noches para todos y un gusto, doña Ivette, de tenerla en la regional de Cartago, excelente profesional. Muchísimas gracias, realmente me encantó compartir con ustedes este tema de estados de flujos de efectivo, algo que es un diario de nosotros, la vida diaria contable, que son los estados financieros. Así que fue un gusto compartir en el mes del contador con lo que fue la sede de Cartago, y realmente lo disfrutamos montones, comimos y aprendimos también, ¿verdad? Y a todos los que se han venido conectando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que somos Experiencia Contable y estamos conversando sobre el tema de juntas de educación. Hay ¿qué se puede decir? Una frase que se dice: el contador es el tesorero de las juntas de educación, no puede ser juez y parte. ¿Qué opinan ustedes, los contadores de juntas de educación, sobre este tema? Porque eso yo lo escucho hace muchos años y yo creo que todavía estamos igual. Ok, bueno, primero hay que tener claro de dónde viene el tema, la figura tesorero-contador. Nace en el Código de la Educación. Desde ahí ya el legislador tenía una idea muy clara de cómo quería que trabajaran las instituciones públicas. Más de 4.750 instituciones a nivel nacional, y desde ahí ya se tenía muy claro esa labor que iba a tener este profesional. Esa figura de tesorero contador se nos da porque hacemos dos funciones, que es la parte de pagos y la parte de registro. Lo que pasa es que hay que tener muy claro que ambas funciones, tanto la parte de pagos como la parte de registro a nivel de informes, llevan o se dan bajo un tema de control interno. Hay todo un sistema de control en el cual el mismo MEP, mediante la revisión de informes contables que nos hace mensualmente, nos va supervisando y puede ir dándose cuenta de cómo va el manejo contable en una institución. La parte de tesorería, por ejemplo, que es la parte de pagos, es una función que hacemos siempre bajo respaldados por un acta de una junta, que es un órgano colegiado que toma los acuerdos, y esos acuerdos trasladados a esa acta es la que nos pasa a nosotros para nosotros poder realizar el pago. ¿Qué es realizar el pago? Ya sea confeccionar el cheque, confeccionar la transferencia, y ese pago pues se ejecuta en forma mancomunada, y de ahí que se da digamos que ese control cruzado. En la conformación del acta, en la elaboración del acta y los acuerdos, el contador no forma parte de esos acuerdos en cuanto a que voto a favor o voto en contra. No tenemos voto, tenemos voz a la hora de revisar información para poder opinar o oponernos a ciertas cosas que la Junta pueda estar haciendo en forma incorrecta, pero no formamos parte de ese acuerdo. Entonces ahí hay otro control cruzado. Nosotros no es que pagamos lo que nosotros queramos y como nosotros lo queramos, es atendiendo una solicitud expresa mediante un documento legal que es un acta, y esa acta la llevamos a cabo a un pago. Esa separación se ha intentado en algún momento pues dividirla. Lo que pasa es bastante complejo. ¿Por qué? Porque la operación de una junta
Yo diría que es casi que si existiera una carrera, se puede dar una carrera específicamente de un contador de juntas de educación administrativas. Lleva toda una tramitología y una operativa que no se ve en la universidad. No se ve ni en la universidad ni en ningún lado. Es por algo que cuesta tanto encontrar contadores que se especialicen en este tema. En esa área, exactamente. Quiero saludar a los que se han venido conectando. Está Maribel Rivera, que nos saluda y nos dice buenas noches. También Rocío Salazar, saludos a Jonathan. Excelente contar con usted en nuestra escuela. Marianela Ocampo, saludos. Nos dice Mario Alberto Rivera, que era un tema que estábamos conversando antes de entrar al programa. Dice, ¿quién controla al contador de juntas de educación? Ya que cobran muy barato sus servicios contables. Bueno, eso ha sido un tema polémico también. Sí, que es lo que uno oye en los pasillos, como se dice, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos a ver, les decía que la figura de tesorero contador nace en el Código de la Educación, año 1948. A la fecha se mantiene, y hasta el año anterior, septiembre del año anterior, se logró que el Colegio de Contadores, digamos que se involucrara un poco más con el tema de esta figura. Y de ahí nace una tabla de honorarios que hoy en día está vigente, publicada en Gaceta 184 de 29 que deben de septiembre. De respetar las juntas de educación. Que deben de respetar las juntas de educación, es de carácter vinculante, está publicada en Gaceta y es la que establece las condiciones en cuanto a la cantidad de horas, para bien y para mal, dice uno, ¿verdad? Con su experiencia, Jonathan, ¿considera usted que esas tarifas quedaron, como dice el compañero, baratas para el pago de nuestro servicio? No, vamos a ver, yo en lo personal, no considero que, aplicando la tabla, no considero que hayan quedado baratas o mal. El problema que tenemos es que el que se cumplan esas tablas ha sido complicado. ¿Por qué? Porque del año 2018 para acá, las noticias lo han sacado a cada rato, ¿verdad? Que el recorte presupuestario que han tenido las instituciones públicas, las juntas de educación, ha sido inmenso, ha sido pero abismal. Y ese recorte presupuestario, hoy en día, por ejemplo, las juntas, si no fuera por los ingresos de la ley de la municipalidad, que recibe un porcentaje, las juntas, las instituciones no podrían salir adelante muchas veces ni siquiera con los pagos operativos. Entonces, a pesar de que la tabla sí es una tabla, me parece a mí en lo personal razonable, el problema es que muchas instituciones no tienen los recursos para poder hacer cumplir esa tabla. Y digamos, en el caso que no se cobrara lo que dice ese tarifario, el Colegio de Contadores Privados por medio de Fiscalía puede reaccionar. Sí, de hecho hemos estado en acercamientos con la junta directiva, con don Kevin, el presidente, la asociación, habemos una asociación de contadores de juntas de educación administrativas que nos tuvimos que unir para poder trabajar en conjunto por este gremio, porque estábamos haciendo esfuerzos muy aislados, cada quien en su trinchera, por decirlo así, y no nos hacíamos oír, no lográbamos, ¿verdad?, esa parte, y nos unimos en esa asociación y hemos sacado bastantes resultados positivos. Hoy en día sí, si se cumpliera la tabla, yo no vería problema en cuanto a esos honorarios. El problema es hacer cumplir esa tabla, y el mismo MEP, desgraciadamente, lo que ha venido promocionando en las diferentes reuniones que ha estado o las respuestas que le han dado a las juntas, suena un poco extraño, ¿verdad?, porque sabemos que son fondos públicos, trabajamos bajo leyes y reglamentos, y usted no puede inducir a una junta a un error, como por ejemplo no respetar algo que esté publicado en Gaceta. Sí. Y el MEP Ahí ha venido... siento yo que debe venir un acercamiento de la Fiscalía del Colegio de Contadores Privados con el MEP. Correcto. Porque él es el que debe de hacer cumplir esos tarifarios y que se respete el pago, al más que está publicado en la Gaceta. No es que se manda un memo sí, para decir, le recomendamos ese tarifario. No, ya está publicado. Entonces siento que ahí falta, digamos, como dicen, mano dura de parte del colegio para que se llegue a cumplir, más que todo el acercamiento ante el MEP. Estamos en eso. De hecho, la sesión anterior de la Junta de la asociación, y en conjunto con el colegio, se envió una nota solicitando una reunión con la jefa del Departamento de Gestión de Juntas para tener ese acercamiento, porque para nosotros como agremiados, como colegiados, llámese colegio de contadores y miembros de la asociación,
en general, es muy importante tener ese acercamiento para poder trabajar en conjunto y que realmente lo que nosotros hacemos, esos informes y ese trabajo que hacemos, dé un resultado positivo. Exacto. Que eso hoy en día, por muchas circunstancias, en realidad son muy aislados. Saludos a Marcos Villalobos, muchas gracias por estar con nosotros, nos recordaba lo de las tarifas y nos manda saludos. Don Roy Calderón dice el monopolio de los contadores de juntas, que era lo que yo te comentaba, que un estudiante me dice, profe, es cierto que si uno lleva contabilidades de juntas de educación gana platillo. Le hago yo, vea, sinceramente tiene que conseguirse bastantes contabilidades para que vea el rendimiento, es lo que yo percibo, porque yo no soy contadora de juntas de educación, pero es lo que me han comentado los compañeros. Entonces, estamos igual ahorita, en esa línea. Sí, es muy curioso. Hay que llevar un montón de cuentas para ver un rendimiento. Vea, el tema de la contabilidad de juntas y todavía con mucho más razón antes de haber publicado este tarifario en septiembre del año pasado, era más complicado. Y el problema es que vamos a ver, hay 4.752 juntas aproximadamente y habemos 455 contadores a nivel nacional. ¿Y por qué? ¿Porque tenemos un monopolio solo nosotros? No, es que muchos que han entrado, esto no es rentable llevar una junta, ni llevar dos juntas. Tenemos colegas que en la asociación entran, llevo una junta, voy a entrar para ver, y cuando se dan cuenta de todas las responsabilidades que tenemos, y que esto es esto es un servicio, estamos contratados bajo servicios profesionales, nosotros no tenemos ni salario, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni cesantía, ni preaviso, ni horario, nada, es un servicio profesional. Pero a la hora de realizar nuestra función, prácticamente nos volvemos empleados del MEP. Es atender muchas veces, la gran cantidad de veces, los requerimientos del MEP. Muchos con sentido, pero otro montón sin sentido alguno, solo por pedir. Y al final de cuentas ya llegó un punto donde nos piden directamente a los contadores, que nosotros no tenemos relación con el MEP, es con la Junta, pero nos piden a nosotros, haga informes, certifique, llene esto, mándeme esto. Es decir, que ustedes tienen que rendir informes tanto a la Junta como al MEI. Correcto. Hoy en día es así. Hoy en día funciona así. Perfecto. Saludos a don Javier Vargas, que se está conectando. Javier. Saludos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Luis Alfredo, saludos desde Liberia, Guanacaste. Vane dice, saludos a Jonathan, contador de la Mauro Fernández. Gracias. Saludos a Marielos Vargas, que nos dicen que el tema está interesante. David Méndez nos dice, buenas noches, excelente dar a conocer estos temas y fortalecer la gran labor que los tesoreros contadores hacen. Eso es lo que queremos el día de hoy. Se han salido muchas noticias sobre el tema cuando entran a la casa o a la oficina de un contador y se meten como que si fuera un maleante, un vendedor de droga o algo así. A uno como profesional uno dice, pero ¿por qué el contador? ¿Verdad? Uno dice, pero al rato y el pobre no tiene nada que ver y siempre somos afectados, ¿verdad? Y no solo él, es el gremio. Desgraciadamente es el gremio y en esto, vamos, yo creo que cuando uno, y algo de lo que tal vez en su momento yo cuando estudié contabilidad nadie me lo dijo, pero la gran responsabilidad que tenemos nosotros por custodiar información, llámese contador privado, llámese contador público, esa gran responsabilidad, estamos totalmente expuestos a temas de allanamientos, y no porque el contador sea el culpable, es por la custodia de la información que manejamos, que es lo que andan buscando. Muchas veces sí he conocido casos donde hay allanamientos que han sido propiciados por denuncias interpuestas por el mismo contador. Entonces, qué curioso, el mismo contador pone la denuncia, y ojo, está pasando esto, pasa, se reporta, se sube la denuncia y cuando llegan es a allanar al contador. De parte del riesgo que tenemos, y eso no me lo dijeron en la universidad, igual que posiblemente los abogados que también tienen fe pública y todo lo demás, ¿verdad? Pero es algo de riesgo. Yo no podría juzgar, por ejemplo, estas noticias, algunas, ¿verdad? La de hoy, por ejemplo, esta que ha sido pública, la Escuela Los Pinos, yo no podría, ya estando con
conocimiento y la experiencia de estos años, yo no podría juzgar de entrada, mira, está metido el contador. Sí. ¿Por qué? Puede ser que sea el mismo contador, por la experiencia que ya yo he tenido, el que puso la alerta de que algo había pasado. Y hoy en día, allanaron la casa del contador. Sí. El contador se robó plata. Sí, típico. Y digamos que él llevara contabilidad no solamente de juntas, de otros clientes. Es afectado su imagen también como profesional, que eso es súper delicado. Ningún cliente quiere que su contador salga en las noticias de una manera negativa. Así entonces, ¿qué tanto se está afectando realmente ese perfil contador tesorero y cuánto estoy poniendo yo en riesgo en llevar ese tipo de contabilidades? Saludos a don Edgar Valverde, que está con nosotros. Vivian Castillo le manda saludos a Jonathan. Saludos a Rosibel, también que está con nosotros. Don Luis Alfredo Acosta nos dice, saludos a Jonathan, yo soy miembro de ASOCOJUN. Esa es la de ASOCOJUN, que es la asociación la asociación de ustedes. Uh-huh. Don Mario nos dice, ¿qué perfil tiene el revisor de los informes contables? ¿Deberá ser CPA o deberás evaluar por medio de NIF? ¿Quién evalúa? Es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y don Mario dio en el clavo, porque voy a meterme en un tema un poco polémico, pero es la vida real. Ahora, bueno, vamos a ver. Los contadores presentamos información contable a las juntas de educación y paralelamente a las direcciones regionales. El MEP tiene 27 direcciones regionales a nivel nacional. Dentro de cada dirección regional hay un departamento de juntas como tal, de servicios administrativos y financieros. Y ese departamento se encarga de revisar, supervisar todo lo que es la información contable de las juntas. Y ahí tenemos una ensalada literal. Hay regionales que tienen gente muy profesional, que conoce el tema, que son contadores, están incorporados al colegio, algunos tienen 2 carreras o tienen la carrera de contaduría pública, pero tengo pleno conocimiento de regionales, que quien nos está revisando la información, perdón, pero es una persona reubicada, que la tienen reubicada es cuando el MEP tiene que quitar a una persona de un lado por X o Y razón. He visto personas reubicadas revisando informes y son reubicados conserjes. Tengo reubicados, la gran mayoría son educadores. Entonces, un educador de, no sé, de cualquier materia que no es contable, revisando informes contables. Vamos a ver, los culpo y no, porque el problema que tiene es que el recurso humano que tienen esos departamentos normalmente es muy limitado. Por ahí, digamos que no los culpo que tengan que recurrir a eso, pero por el otro lado, el jefe del departamento de servicios administrativos financieros, que tiene que tener un conocimiento amplio en el tema de juntas, porque por eso está ahí, debiera de revisar, supervisar y asegurarse que todo lo que salga de esas revisiones tenga un fundamento, tenga lógica, y ahí es donde se pierde. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas reubicadas que no tienen un conocimiento contable, más bien empiezan a entrabar, y me he encontrado gente que entraba hasta por temas personales en contra de una institución. Me imagino. Eso. Porque se presta para no tener independencia en el momento de la revisión. Correcto. Janet Ortiz nos dice, buenas noches, Liceo San José, saludos a Jonathan, el contador. Saludos. Doña Vivian Castillo desde Coronado también nos saluda a Jonathan. Y también doña Marielos Vargas nos dice, lo que está diciendo Jonathan es cierto, trabaja uno más de la cuenta. Don Marcos también Villalobos nos hace un comentario sobre los contadores que somos de asadas, que somos de juntas de educación, que de la unión de vecinos, todo lo que son entidades sin fin de lucro, no saben o no comprenden la importancia del control interno y las responsabilidades legales del manejo de fondos públicos. Correcto. Vamos a ver, es tal vez yo lo vería como una oportunidad de mejora para mí, concepto. Es una oportunidad de mejora que se tiene de poder capacitar y enseñar a los miembros de junta a la hora que entran a una junta cuáles son esas responsabilidades que van a tener a la hora de manejar fondos públicos. Muchos de ellos entran a una junta y me dicen, es que a mí me dijeron que nada más era
de vez en cuando venir a firmar. Y si no, qué miedo, porque la responsabilidad legal que tiene y que le dijeran solo venir a firmar, no. Entonces uno empieza, en el caso mío, pues empiezo a capacitar a las juntas, intentar hacerles ver la responsabilidad que hay y siempre trabajar apegado a normativa. Eso es importante. Y que ellos vayan entendiendo en el camino y aprendiendo en el camino. Claro, esto es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes de por medio. Ley de contratación pública, ley de presupuestos públicos, ley de control interno, el reglamento de juntas de educación administrativas, y ahí seguimos porque son fondos públicos. Entonces, tanta materia, enseñarle a un miembro junta que apenas está entrando, le tira todo eso y en un mes, mucho, se fue. Y es el problema que hay hoy. Cuesta mucho encontrar miembros de junta. ¿Por qué? Porque una gran responsabilidad ad honorem, porque no tienen ningún pago de nada. Y vean, muchas veces ahí hasta se les cuestiona el vaso de agua que se les da. ¿Y los miembros de esa junta son padres de familia o puede ser cualquier persona? En muchas ocasiones, o lo primordial, el nombramiento de un miembro de junta nace de un consejo de profesores que hace el director, y en ese consejo los profesores proponen, normalmente son padres de familia. Pero el problema ha sido que hoy en día es tan difícil encontrar que se ha tenido que recurrir a otra gente que tal vez no son en ese momento padres de familia, muchas veces es de conocidos de la escuela, Sí, yo allegados. conozco a un profesor profesores pensionados, director, que forma parte de la Junta de Educación de X colegio y se mueve a decir basta, ¿verdad? Le digo yo, qué bonito, él no tiene estudiantes, no tiene hijos, no tiene nada en ese colegio, pero le quedó el corazón por esa institución, entonces él forma parte y él es contador también, entonces hace un gran aporte realmente a este tipo de juntas, ¿verdad? Pero hay juntas de educación que me imagino que cero conocimiento contable, cero conocimiento de control interno y tal vez cayeron por rebote también a la junta. Sí, muchas veces desgraciadamente pasan esas situaciones y de ahí es lo que uno no quiere, pero también hay que ser consciente que muchas veces los inducen a error. Desgraciadamente, como le digo, esto es un tema muy amplio donde hay varios actores. Hay actores los directores son parte de los actores de este escenario, los contadores somos parte, las direcciones regionales, los departamentos de gestión de juntas, y esto significa que todos los que estamos ahí debiéramos de estar aportando para el conocimiento de estos miembros de junta, que no cometan errores. Entonces, si alguien asesora mal, estoy induciendo error. Y eso pasa muchas veces y eso ocasiona al final de cuentas problemas. Usted nos comentaba al principio del programa que las municipalidades de cada cantón dan un aporte a estas juntas. ¿Ellos hacen también revisiones o solamente es el Ministerio de Educación? Vamos a ver, los informes contables, quien los revisa directamente es el MEP. Y en los informes contables van todas las fuentes de financiamiento, que son las leyes donde nos dan recursos. Las municipalidades tienen toda la potestad legal de hacerlo. Su reglamento lo indica. El mismo reglamento de la ley 7552. Sin embargo, que yo conozca, 2 municipalidades que he visto que han pedido, digamos, rendición de cuentas como tal, de 2, 3 municipalidades que han pedido esa rendición de cuentas. No es muy común que se dé, pero sí es parte del... Es parte de que se dé. Nos preguntan que si las juntas de educación manejan presupuestos y quiénes son los responsables de elaborarlos. Sí, se trabaja bajo presupuesto. El presupuesto, hay varios presupuestos. Está el ordinario, que es el que se hace para el curso lectivo del siguiente año. Nace de un plan anual de trabajo que hace el director junto con el personal docente de la institución. De ahí nacen las necesidades y eso se traslada a la parte económica, que es formular el presupuesto. El presupuesto no es que nosotros decimos este año vamos a gastar tantos millones y entonces le mandamos al MEP, esto es lo que ocupamos. No, el MEP nos dice cuánto nos va a dar y nosotros nos ajustamos. Entonces, del año 2018 para acá. O sea, primero saben el monto que les van a dar y después hacen el presupuesto. La ley de presupuestos públicos nos indica que trabajamos con base en los recursos reales recibidos en el periodo que estamos. Okay. Porque el presupuesto se tiene que presentar al MEP
antes del 31 de octubre de cada año. Entonces, en octubre, cuando presentamos presupuesto, todavía no tenemos el dato real del siguiente año. Ahí trabajamos con lo que es de este mismo año. Cuando ya en enero el MEP nos dice, mira, lo que le voy a dar es esto, de ahí nace otro presupuesto, un ajuste, o para arriba o para abajo. Si presupuesté más, que es lo que ha pasado desde el 2018 a la fecha, el presupuesto N cantidad de millones, porque eso fue lo que recibí este año, y el otro año me dice el MEP, no, te voy a dar menos, y te voy a dar menos, y desde 2018 a la fecha ha sido una reducción de más de un 125% en el monto del presupuesto de una institución. Entonces, hoy en día, ese presupuesto que nace de ahí, nos alcanza apenas para cubrir esos gastos operativos de la institución. Ese presupuesto lo formula el contador en conjunto con la Junta y va vinculado al PAT, que se llama el Plan Anual de Trabajo. Vea qué lindo comentario nos hace Janet Ortiz. Yo soy ex profesor del liceo y soy miembro de Junta. Llegué ahí porque mis compañeros me lo solicitaron y estoy en ese puesto por y para ayudar a los estudiantes y a la institución. Sin embargo, sé que muchos llegan y no ayudan. Era lo que estábamos comentando ahora. Doña Marlene Calvo le manda saludos, Jonathan, igual que Marce Marín, dice excelente nuestro contador. Jonathan, gracias por todo el apoyo. Nos dice don Luis Alfredo, desde el 2019 a la fecha los presupuestos del MEP han tenido una disminución hasta más de un 50% y no alcanza ni siquiera para los servicios públicos. Y no sé por qué entonces allanan las juntas de educación si no hay plata. Es que, por eso le digo, lo que pasa es que, vamos a ver, dice como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Bueno, ahí habrá juntas de educación que sí tengan buenos presupuestos. Sí, vamos a ver. Hay un del año 2021, si mal no recuerdo, para acá. El MEP ha venido implementando algunos sistemas de informes, sistemas de saldos, donde ellos han venido monitoreando esta parte de saldos de las juntas. Y efectivamente, yo no voy a decir que no, es posible que algunas juntas tengan saldos o hayan venido arrastrando saldos bastante considerables. Al haber más control, los ha obligado a venir ejecutando más eficientemente. Entonces, sí han habido juntas que tienen, y al día de hoy, yo digo que no, sí hay juntas que tienen saldos sumamente considerables, pero si hacemos un Pareto 80-20, de 4.752 juntas, yo le digo que 20 están muy bien económicamente. Sí. Las otras no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sale en las noticias? Es que las juntas tienen 5.000 millones. No. Esos 5.000 millones, ¿en cuánto están distribuidos? Y ahora sí, ¿cuántas juntas están pasándola mal por esa parte? Hoy en día es muy común que las juntas, para poder sobrevivir, tengan que hacer actividades y pedir donaciones y vender y de todo, solo para el hecho de salir con los gastos de servicios públicos, por ejemplo. Don Mario nos hablaba sobre las licitaciones, pero se me borró el mensajito. Don Mario, si me lo puede volver a enviar, hablemos un poquito de si yo como contador privado ya sé los deberes que tengo y quiero participar. ¿Hay algún requisito si yo soy nuevo? Vamos a ver, los requisitos... ¿O ya está el mercado? No. Vea, le repito, el mercado realmente es muy amplio. Son casi 5.000 juntas y somos 450 contadores. Sí. El mercado es amplio. Lo que pasa es que los y las valientes son pocos. ¿Por qué? Pues le digo, tengo muchos colegas que entran a la asociación. El requisito para estar en la asociación es llevar contabilidad de juntas. Es requisito, sino porque va a estar en la asociación. ¿Cuál es la diferencia de llevar yo una contabilidad, no sé, a una empresa pequeña a junta? Toda la diferencia que usted se imagine. Es así. Hablemos como contadores. Es más fácil llevar una contabilidad de servicios que de junta. Ah, por supuesto. Claro. Es más fácil. Es más fácil emitir estados financieros y explicarle a un cliente, financieramente hablando,
cuál es su punto de quiebra, cuáles son las razones financieras, cómo se proyecta las ventas, etcétera, que trabajar con una junta donde yo tengo que sentarme a decirle, vea, persinémonos a ver que el otro mes entre plata. Uno, este mes no compre artículos de limpieza porque no alcanza. Y el otro mes vamos a tener que tomar la decisión de decir, o pago el agua o pago la luz, pero no voy a poder pagar los dos. Y al final de cuentas estamos administrando dinero de los niños. Entonces, vea la responsabilidad que tenemos en ese ámbito. En la parte empresarial es mucho más fácil porque tengo personas que toman decisiones ahí y hay mucho de lo cual está estructurado. Ejemplo, un estado financiero como tal, ya está estructurado. O sea, aquí no me van a inventar a alguien que a mí presénteme este estado financiero y a mí este otro estado financiero. Sí, no, ya está estructurado. Yo trabajo bajo esa estructura y resulta que el MEP, desgraciadamente nosotros los contadores y los que tenemos juntas de diferentes regionales, todo es diferente. Todo es diferente. Yo antes de entrar a una contabilidad de una junta nueva que es de otra regional, yo primero tengo que ir a ver y analizar ¿qué es lo que pide cuáles son esa sus reglas, porque cada regional es un país independiente, como las municipalidades. ¿Cuáles son sus reglas? Para ver si yo puedo adaptarme a esas reglas. Y una vez que usted entra, le empiezan a pedir 50 cosas diferentes. Entonces, ahí es donde muchos salen corriendo. ¿Por qué? Porque dicen, no, vamos a ver, estoy dando un servicio y prácticamente, y mis clientes no me dejan de mentir, yo casi estoy 24/7 para mis clientes. Yo normalmente cuesta que yo no le conteste a un cliente y ahí están. Y dígame qué contador bajo un esquema de servicios va a estar atendiendo un sábado, o muchas veces tengo que atender domingos, bajo una línea de servicios. Entonces, cuando entran ahí a este gremio y ven que aquí somos casi que empleados del MEP, tenemos que estar solucionando cosas que teóricamente no le corresponderían a uno, pero la responsabilidad que tenemos los contadores que estamos en esto, esa responsabilidad, esos valores que tenemos de no decir, eso no me toca a mí, nos obliga y nos lleva a tener que asumir responsabilidades que ya no son de reglamento, sino que son responsabilidades que asumimos por un tema de compromiso, valores, y muchas veces, y tengo colegas que lo saben, muchas veces hay colegas que por una contabilidad no pueden cobrar 20,000 colones al mes, porque reciben 50,000 al mes o 30,000 al mes la junta para pagar los gastos operativos y el contador. Y entonces, ahora sí, ¿quiénes quieren entrar? El que quiera entra. Requisitos, estar colegiado. Ya después viene la otra parte que piden las juntas y es esencial. ¿Qué? Yo analizándolo, Jonathan, y escuchándolo, me trae recuerdos de las veces que me han preguntado a mí porque usted es profesora. Correcto. Me dice, pero Ivette, ¿por qué usted es profesora? ¿Por qué usted viaja hasta Limón? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo siempre he dicho, el que es docente, hay dos tipos de docentes. El docente que se mete a dar clases porque necesita pagar un préstamo. Correcto. Entonces necesita esa cuota que le pagan en la universidad para pagar el préstamo. Uh-huh. Y está el docente que es por vocación, porque Correcto. Le gusta enseñar, porque le gusta compartir con los estudiantes, les gusta ver crecer a generaciones en su profesión. Y casi que estoy viendo que juntas de educación hay que tener vocación. Correcto. Para ser contadores de juntas de educación. Igual opino también para los que trabajamos con fundaciones y asociaciones sin fin de lucro, que no nos van a pagar igual que una gran empresa, ¿verdad? Entonces yo sí, analizando el grupo de contadores de juntas de educación, los analizo desde esa línea, ¿verdad? Que hay que tener vocación para ser contador de juntas de educación. Hay que tener vocación, hay que tener paciencia. Y mucha paciencia con las personas que no saben nada de contabilidad. Hay que explicarle, yo de eso decía en una reunión, y decía, yo tengo que tener la sabiduría para poder explicar un informe contable a 6 personas diferentes y que los 6 me entiendan. Sí. Porque ¿de qué me vale a mí hacer un informe el cual me están pagando para hacer, entregarlo y que nadie lo entienda? Al final de cuentas, yo cuando me reúno con las juntas, lo que me interesa muchas veces es eso, es entiendan qué es lo que hay ahí. La situación actual que tenemos. Correcto. Entonces,
para terminar la parte de esta, ¿quiénes quieren entrar? Yo la vez pasada, un colega, contador no de juntas, me decía, yo le dije, lo primero que usted tiene que analizar para entrar a una junta es, usted está en capacidad de poder esperarse un año para que te paguen la contabilidad, si es que entran recursos. Entonces, de ahí me dice, sí, pero obviamente si tengo más cartera o si tengo otros clientes. Y yo, ajá, pero el tiempo que va a invertirle es el que le va a invertir usted a 5 clientes empresariales, usted se le invierte una junta. Si usted me dice que puede soportarlo, entre, no va a tener problema. Pero ¿cuál es el problema? Muchos entran a probar porque vienen con esa idea de que hay mucha plata ahí, no. Sí, ya están en las aulas, dicen, al profe, ahí hay plata, dar clases, dar contabilidad de junta, le digo yo. Con la experiencia que yo he escuchado de mis colegas, no. Tienen que llevar muchas, tener paciencia, lo que decía ahora, entonces hace una carita así toda aburrida, ¿verdad? Porque él piensa que apenas se gradúe va a ganar, entonces, millones de colones después que se gradúa, pero hay que traerlos a la vida real. Yo soy mucho, en mi oficina yo trabajo, tengo un equipo de trabajo, no trabajo solo, o sea, mentiras. Sí, claro, es lo que también les han señalado a ustedes mucho, que no poner asistentes, jamás un contador no puede manejar 100 juntas de educación sin tener asistentes, o sea, no. Y es curioso, dígame, vamos a ver, yo soy contador público, dígame quiénes son los que hacen... Los seniors. Ok, los seniors son los que hacen la auditoría. Sí. Y son agremiados, están colegiados, no están en un proceso de muchos de ellos. Pero entonces, un dentista, la asistente dental tiene que estar agremiada al colegio para poder, es un asistente, está en proceso. Ahora, si fuera que yo le doy la responsabilidad a esa persona, firme, atienda y visite, vaya a la reunión y los asesora y firma los informes, ahí es otra historia. Cosa. Pero cuando yo estoy frente a la junta, yo soy el que atiendo, yo soy el que asesoro y lo que tengo es un equipo de trabajo que me ayuda para poder dar ese servicio. Sí, de carpintería que le dice uno. No tiene nada al otro mundo. Exactamente. Aquí tenemos varios saludos para usted. Vamos a ver si ya lo dije. Marlene Calvo, saludos a Jonathan. Adi Arias dice, excelente, Jonathan. Así ven que no son las juntas que no hacen nada, sino que nos reducen los presupuestos. Ellas pueden hacer actividades dentro de la escuela, del colegio y generar recursos propios. Sí, correcto. Sí, de hecho hoy en día es prácticamente una de las... Sí, porque si no, no sobreviven. Es una de las actividades que han tenido que recurrir muchas de las instituciones grandes, de nombre que usted no se imagina, donde si no es por los padres de familia que aportan, porque los directores se han movido y porque la junta ha apoyado, les soy sincero, hay muchas que hoy en día no pagarían ni el agua ni la luz. Exactamente, que ahora, es lo que nos decía un comentario ahora en redes sociales, que no alcanzaba para pagar todos los servicios públicos. No, lo que pasa es que los servicios son un gasto mensual constante. Una junta no puede hacer un bingo todos los meses. Sí. Ahí es donde yo digo, o sea, esto es ilegal. Hay un tema, salen las noticias. No, y tras de eso, cuando los chicos pagan que les cobran matrícula, se hace la de San Quintín, salen las noticias diciendo que es ilegal, pero es un trasfondo de que la escuela necesita recursos, o el colegio necesita recursos, porque el mismo Ministerio de Educación no aporta. Y ahí es donde entra el contador para asesorar los recursos propios y los recursos que vienen de fondos públicos. Correcto. Y el Ministerio de Educación revisa los fondos propios. Todos los recursos que ingresan a una junta, independientemente de dónde vengan, de una donación, de una actividad que vendieron empanadas, lo que fuera, en el momento en que entran a la cuenta de la junta se convierte en un fondo público y por ende tiene todas las condiciones de fondo público para ser ejecutado. ¿Y ellos me dicen cómo usarlo? No, vamos a ver, las leyes, las fuentes de financiamiento, llámese la ley 6746, que es el número de ley, ¿verdad? Tiene un nombre ahí grandísimo. La ley de la municipalidad, la 7552, cada una de esas leyes tiene su propio reglamento y hay un apartado, uso de los recursos. La ley 6746, la prioridad de esos uso de recursos son los gastos operativos de la institución. Esa es la que más han recortado
y hoy en día no cubre los gastos operativos. Entonces, en el 2020, si mal no recuerdo, nace una circular de la ministra que estuvo en su momento, donde de una vez dice, según los lineamientos del MEP, se autoriza que las juntas utilicen los fondos de la municipalidad para terminar de cubrir los gastos operativos cuando la ley no lo cubra, la otra ley. Entonces nos convierten en ese momento y nos dicen, ya la ley no cubre, ahora tengo que juntar los fondos de la MUNI y la ley para poder subsistir. Pero los fondos de la municipalidad históricamente se habían utilizado mucha parte de ellos en infraestructura. Como un proyecto especial, digamos. Mantenimiento ordinario, cambio de canoas, goteras, arreglar vidrios, etc. Y curiosamente en ese momento nació otra circular donde le prohibieron a las juntas invertir en infraestructura. Que en 3 días, gracias a Dios, porque los diputados en ese momento empezaron a hacer presión y echaron para atrás esa circular, pero entonces la condicionaron a que, bueno, pueden hacer infraestructura siempre y cuando tengan los fondos. Pues ya me recortaron y los que tenía en la MUNI me obligaron a utilizarlos en gastos operativos, ¿y con qué voy a hacer infraestructura? Voy a sacar los fondos. Y hoy en día vemos las escuelas cayéndose, porque no hay fondos para eso. Nos dice Victoria Chinchilla, muchísimas gracias, don Jonathan, por su labor impecable con las juntas de educación. Muchas gracias. Gracias a todos los que han venido haciendo comentarios, agradeciéndole a Jonathan. Siempre que Jonathan está con nosotros, siempre llueven los comentarios y los saludos y felicitándolo. Y esa imagen, Jonathan, y esa posición en la profesión cuesta años, cuesta entrega. Y a veces los muchachos recién graduados de la U, los contadores recién incorporados quieren llegar a una posición que tal vez venga un colega y dice, uy, yo me voy a poner un despacho para llegar a tener 100 juntas de educación. ¿Cuántos años tienes en estar en estos procesos de juntas de contabilidades? Son 20 años en esto. Son 20 años entre el tema juntas, casi que yo especializado en el tema juntas. Inicialmente empecé asesorando toda la parte financiera, bancaria, a nivel empresarial, y después me dediqué a las juntas, y ahí fue donde tomé la decisión de especializarme en juntas. Uno tiene que ser, yo siempre he dicho que uno tiene que ser, sea lo que haga, usted tiene que ser el mejor, tiene que ser muy bueno, y obviamente colegas súper mejores que uno, pero uno tiene que creérsela y uno tiene que luchar para eso, para ser el mejor, y eso es lo que me ha llevado hoy en día, gracias a Dios. Y pues no soy billete 50,000, ¿verdad? No le caigo bien a todo mundo, pero, así es la vida. Pero mi trabajo, gracias a Dios, habla por usted. Habla y gracias a Dios hay gente que también lo reconoce. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una conclusión como de consejos. Consejos a los contadores privados que están como contadores y tesoreros en juntas de educación para que no salgamos expuestos, y consejos para los mismos miembros de juntas de educación para poder salir con este tipo de presupuestos y situaciones actuales que los tiene el Ministerio de Educación. Bueno, primeramente para los colegas, los contadores, los estudiantes de contabilidad, a mí a la oficina pues me llegan también practicantes y me gusta mucho la enseñanza, a pesar de que no la doy, ¿verdad? No doy clases, pero en la oficina me gusta mucho enseñarle a la gente. Y lo primero que yo les digo es, tengan muy claro, muy claro, que trabajar con fondos públicos implica una gran responsabilidad. No es que trabajar con empresas privadas, no, pero obviamente con fondos públicos nos van a ver diferente. Para manejar esto de fondos públicos y estar involucrado en temas juntas, tienes que manejar la normativa. Si usted no hace la milla extra de conocer más y se queda nada más con lo que tiene al frente, en cualquier momento, sin querer o con querer, comete un error. Y en fondos públicos los errores se pagan caros, porque aquí no hay, decía un contador una vez, me faltaron 5 pesos en un cierre, yo los pongo. Bueno, aquí el tema es que no puede faltar plata, no puede sobrar plata, y literalmente no puede sobrar. Si sobra plata, nos la están quitando. Exacto. Tampoco puedo desperdiciar plata. Y si falta plata, ni para qué. Entonces hay que tener un grado de responsabilidad muy alto para eso. En el tema de las juntas, de los miembros de junta, yo, con solo el hecho de que lleguen con una mentalidad de servir, con solo eso,
ya es el primer gran paso que pueden dar. Es servir, no servirse. Gracias a Dios, la mayoría llegan a servir. Los pocos que llegan a servirse, que desgraciadamente nos manchan a los que sí estamos haciendo las cosas bien a nivel de juntas, por dicha son pocos, son casos muy esporádicos, pero con solo esa mentalidad de llegar a servirle a los estudiantes, servirle al futuro del país, ya eso es importante. Y pues por último, ojalá para terminar de hacer esto, todo este proceso, ¿verdad? Que involucra directores, juntas y MEP, lo que siempre he insistido, que el MEP tiene que también lograr estandarizar procesos, lograr que la contabilidad que lleva un contador acá sea exactamente la misma que cumple en Pérez Celedón, la misma que cumple en Limón, la misma que cumple, etcétera, que es algo que no se da. Entonces eso también nos dificulta, porque los informes que se presentan en un lado son diferentes a los otros. Yo no me imagino a la gente que tiene que analizar informes tomando decisiones arriba, primero aprender los 27 informes diferentes de las regionales para poder después tomar decisiones. Entonces yo, a nivel de juntas directivas, ya a nivel empresarial, donde tomamos decisiones ya de otra índole, yo no me imagino primero tener que aprenderme cómo trabaja este contador para después a ver qué significa la información que me presta, a ver qué decisiones tomo. Que todos los estados financieros sean diferentes por provincias, sería una de Sería, locos. Voy a cerrar el programa con los últimos comentarios. Nos dice don Víctor Edgar, nos dice: Jonathan, una excelente exposición, estás poniendo en el tapete la situación del hoy de las juntas de educación y administrativas. Janet Ortiz nos dice: muchas gracias, Jonathan, por ser el contador de nuestra junta. Marlene Chamber nos dice: gracias, Jonathan, excelente. Laura Cruz también, excelente tema. Saludos, y muy Laurita. bien explicado. Realmente es un tema que siempre nos falta tiempo, ¿verdad?, para ver. Yo le dije que hacer unos Pero 3 la programas. idea de hoy era poner a conciencia el trabajo del contador privado tesorero y también el trabajo de las juntas, y dar a conocer que hay presupuestos escasos y que realmente el contador llega a ser ese asesor financiero también en este grupo de personas que se unen para sacar adelante las escuelas e instituciones públicas de educación de nuestro país. Así que, Jonathan, muchísimas gracias, un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa y espero que no sea la última vez que venga, ¿verdad? Ni que se espere muchos años para volver. No, muchísimas gracias a usted por la invitación, muchas gracias a todos los que me han acompañado o nos han acompañado el día de hoy en el programa. Muy agradecido con todos los mensajes, eso es bueno, ¿verdad? Claro. El saber que la gente reconoce el trabajo también es bueno, el saberlo. Y quedo a las órdenes, súper contento de venir acá las veces que me inviten. Es un tema que me apasiona, vivo de esto, no lo veo como un trabajo, lo disfruto tanto que para mí es el día a día, y pues quedo a las órdenes, ¿verdad? Siempre que me inviten. Muchísimas gracias, claro que sí, yo sé que lo vamos a tener muy pronto, si Dios quiere, este año. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en las redes sociales, en vivo, por medio de Facebook, y nos verán de manera diferida también en el canal de YouTube, que tiene Experiencia Contable. Y los invito a que nos conozcan por redes sociales. Estamos en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Somos Experiencia Contable y estamos para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.